El contrato de arrendamiento es un contrato por medio del cual una persona llamada arrendante le o se compromete o le entrega a otro un bien, una cosa, ¿verdad? Para que éste la use y goce de ella por un tiempo determinado. Después se la tiene que devolver. Esta otra persona se llama arrendatario, ¿verdad? Entonces, miren, el arrendante le da un bien, una casa, un carro, le da un bien a, eh, al arrendatario. El arrendatario lo va a utilizar, va a gozar ese bien y luego lo va a devolver. Y por el tiempo que éste lo tenga, porque va a ser un tiempo determinado, o vamos a ver que también puede ser un objeto determinado el arrendamiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo arrendo una tierra eh, y para que saquen 1000 quintales de piedra. Les estoy diciendo una cantidad, ¿ah?, que se me vino a la mente. No tengo ni idea de cuántos son 1000 quintales de piedra, ni en volumen ni en dinero, ¿verdad? Pero bueno, supongamos. Entonces yo arrendé una propiedad para que sacaran 1000 quintales. Y si eso les puede llevar un mes o les puede llevar 3 meses, pero una vez extraigan la cantidad acordada, termina el contrato. Entonces mira, puede ser un tiempo, pero también puede ser un objeto determinado. ¿Estamos bien? Y por ese tiempo que utilice el bien, el arrendatario le va a pagar al arrendante una renta. Así se llama, una renta, que vamos a ver que normalmente es en dinero, ¿verdad? Aunque puede ser un equivalente también, ahí vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, normalmente la renta va a ser en dinero. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es el contrato de arrendamiento. Mire, una persona, un arrendante, le entrega a otra un bien. ¿Para qué? Para que por un tiempo determinado, use y goce del bien y luego lo devuelva. Al terminar el contrato lo devuelve. Y a cambio de un precio, ¿verdad? Ese precio se llama renta. A cambio de una renta en dinero, ¿verdad? En dinero, porque vamos a ver que puede ser de otra forma, pero lo normal es que sea en dinero. Pero vamos a platicar de eso en su momento. ¿Estamos bien? Yo les tengo preparada una presentación, jóvenes, permítanme. Muy bien. Contrato de arrendamiento. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros vimos las características del contrato de arrendamiento? Bueno, de todos los contratos. Y digamos de que esas características tenían opciones, ¿verdad? Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Puede ser consensual o puede ser real. Puede ser principal o puede ser accesorio. Puede ser oneroso o puede ser gratuito, ¿verdad? Entonces, ya hemos platicado de estos. Este contrato es bilateral, ¿verdad? Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Es bilateral porque la obligación recae sobre ambas partes. Ambos se obligan recíprocamente. Miren, el arrendante se obliga a dar un bien de su propiedad para que lo use y aquel se compromete a pagar una renta por utilizar ese bien por un tiempo determinado. Entonces, miren, es bilateral, hay obligaciones para ambos, hay obligaciones recíprocas. ¿Estamos bien? Es real, este es real. ¿Se acuerdan que la mayoría de los contratos que hemos visto son consensuales? ¿Verdad? Porque basta con el consentimiento para que se perfeccionen, pero este no, este sí requiere la entrega de la cosa, ¿verdad? Este requiere la entrega de la cosa. Este es un contrato real, ¿verdad? Porque yo le estoy arrendando un bien y el contrato, pues, precisamente consiste en que yo le entrego la cosa a otra persona. Es principal porque no depende de otro contrato para cumplir. Es oneroso porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. O sea, el arrendante, él va a permitir que una persona utilice
su bien y goce de su bien, pero a cambio va a recibir una renta, él va a ganar dinero, ¿verdad? Hay gente que vive de esto, ¿verdad, joven? Yo vivo de mis rentas, me dijo una señora una vez, trabajaba conmigo, ¿no? Mire, me dijo, estábamos ahí platicando de otras cosas y no sé cómo salió el tema. Me dijo, no, es que mire, yo pues, gracias a Dios, no necesito del salario. Me dijo, obviamente no lo voy a despreciar, me dijo, pero gracias a Dios no necesito del salario porque eso yo lo ahorro, me dijo, porque yo vivo de mis rentas. Así le dije, ¿de qué renta? Pues empezó a contar, ¿verdad? Su marido le había dejado varias propiedades, ¿verdad? No solo casas, sino que locales comerciales y todo. La señora los alquilaba y de eso vivía. ¿Verdad? Pero para la pandemia se las dio negras porque le devolvieron un montón de locales y otros que no se los devolvieron no le pagaron la renta por un montón de tiempo. ¿Verdad? Entonces, bueno, le tocó, pero entonces hay gente que vive de eso, vive de arrendar. Entonces, miren, hay un provecho para la persona que arrenda el bien, o sea, no es por caridad. Y el arrendatario, si bien él paga, él tiene un gravamen, ¿verdad? Está obligado a pagar una renta, pero también tiene un provecho. Es el poder utilizar el bien. Si ustedes alquilan una casa, pues pueden utilizar la casa para vivir. Tienen una vivienda, un techo. O por ejemplo, si ustedes van a utilizar un local comercial, ¿verdad? Ustedes ponen una tienda, ponen un salón de belleza, ponen un taller, qué sé yo, cualquier negocio que se les ocurra. Entonces, si ustedes a ese negocio también le van a sacar provecho. Entonces, hay provechos y gravámenes recíprocos para ambas personas. Miren, por eso es oneroso. Es conmutativo porque desde el principio del contrato sabemos cuáles van a ser los provechos y los gravámenes que cada una de las personas va a tener. ¿Estamos bien? Es absoluto porque no es condicional, ¿verdad? No depende de ninguna condición. Y ahí se los numeré yo del 1 al 5. Y si se dan cuenta, les puse con asterisco otros 4. Porque estos son otros 4 contratos, perdón, principios, no, características doctrinarias, ¿verdad? Que también en este contrato nos las han preguntado en los exámenes privados, entonces lo vamos a incluir de una vez. Es típico. ¿Qué quiere decir típico? Típico quiere decir que está tipificado en la ley, o sea, que está regulado en la ley. Hay otro tipo de contratos que se llaman atípicos, ¿verdad? Que estos contratos no están regulados en la ley, ¿verdad? Nominado por la ley. Nominado quiere decir que tiene nombre. Hay contratos que son innominados, que no tienen nombre. Ah, pero nominado quiere decir que el contrato tiene nombre, se llama arrendamiento. Pero es nominado por la ley, porque la ley le da el nombre. Es otra característica. De tracto sucesivo. Es de tracto sucesivo. Y por último, que es de libre negociación. Entonces, esas características son características doctrinarias. Los elementos, aquí tenemos los elementos personales o subjetivos, o el elemento personal o subjetivo, que es el arrendante. ¿Verdad que el arrendante también se le llama arrendador o también se le llama propietario? ¿Verdad? Cualquiera de, de las tres formas. Y luego, por otra parte, y este pues es, obviamente es el propietario del bien, ese quien lo entrega en arrendamiento. Y el arrendatario, o que también se le puede llamar inquilino, el arrendatario o inquilino es la persona que, eh, por cierto, bueno, es la persona que recibe el bien en arrendamiento y lo va a usar y va a pagar la renta. Él es el arrendatario o inquilino. El elemento real o los elementos reales son, por un lado, el bien que se da en arrendamiento, y por otro, la renta que tiene que pagar el arrendatario. Y luego tenemos el contrato formal, o el elemento formal, perdón, que es que este no es solemne, ¿verdad? Es un contrato no solemne.
Vamos a ver que hay algunos casos en que la ley sí nos obliga a hacerlo en escritura pública. Yo, por ejemplo, yo recomiendo que siempre sea en escritura pública. Lo que pasa es de que muchas veces los clientes como son un poquito, no sé cómo decirles, ¿verdad? No quieren pagar el contrato. Yo les digo, mire, al final pues no lo tiene que pagar usted, sino que lo tiene que pagar su arrendatario. Y pero es que el arrendatario no quiere pagar el contrato, entonces no le arrende. Él está dando señales, ¿va? Cuando arrendaba la casa, me tocó ir a hacer la escritura pública ahora. Lo que pasa es que tuve una super bendición, ¿va? El dueño de la casa era abogado. Ah, mi arrendante era abogado de la casa en la que estaba antes. Era abogado. Entonces, cuando nos pidieron los datos y todo, porque nosotros lo hicimos todo por medio de una agente de bienes raíces, ella fue la que nos enseñó la casa y todo. Y hasta el día de firmar el contrato conocimos al licenciado, ¿no? Entonces, pero nosotros le mandamos los datos de identificación con la, con la, con la señora esta, ¿verdad? Y los dos, ¿verdad? Profesión, oficio, abogado. Mi esposa, profesión, oficio, abogado. Entonces, cuando llegamos, ay, ¿qué tal? Y que no sé qué, y mucho gusto, y ustedes son abogados, y que no sé qué, y nos sentamos a platicar con él como una hora. Y al final, pues firmamos el contrato en escritura pública. Obviamente no era él, ¿verdad? Sino que era una escritura pública autorizada por otro notario que trabajaba con él en la oficina, creo yo, era su vecino, creo yo, algo así. Y entonces, cuando, bueno, ya firmamos, y todo, digo, bueno, Licky, mire, ¿cuánto le debo por el contrato? ¿Verdad? Me dice, mire, me dijo, que entre abogados te veas, me dijo. No, Lick, me extraña, me dijo, solo deme unos 250 quetzales para darle al Lick que me está haciendo el favor de prestarme el protocolo para autorizar el contrato, ¿va? Porque como eran amigos, entonces el Lick le dijo, autorizarlo, ¿va? Y él le dio ahí solo para los gastos, ¿va? Porque el amigo pues no le estaba cobrando. Entonces, eso fue lo que me tocó. Casi al mismo tiempo mi primo estaba eh, arrendando también una casa, 2.500 pesos de contrato por un año. Y al año me dice, mira, vos, yo creí que lo íbamos a renovar por carta o algo así. Me dijo, al año, me dijo, mira, ya está listo el contrato para que lo vaya a firmar. Otros 2.500 pesos. ¿Verdad? Y básicamente cada año le iban a subir, tenía que pagar el contrato de renovación, ¿verdad? Yo creo que por la renovación le cobraban un poquito menos, como 1.800, algo así. ¿Verdad? Pero igual tenía que pagar la renovación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo estaba re bien con el ICBA. Bien. Entonces, yo recomiendo que siempre lo hagamos en escritura. Sí. Es lo mejor para nosotros. Bueno, porque por un lado se cobra mejor una escritura pública que un documento privado. Pero por otro lado, realmente es lo más seguro para nuestro cliente, ¿verdad? Porque ese contrato tiene permanencia en el tiempo, ¿verdad? No se va a perder. En caso de que se pierda, hay una copia del contrato en el Archivo General de Protocolos, etcétera, ¿verdad? Entonces nos da una serie de ventajas de protección a los derechos de nuestro cliente. Y en lo procesal incluso se recuerdan de que si yo tengo el contrato en escritura pública y lo presento en la demanda, van a percibir a la otra parte de que si no contesta la demanda en el tiempo que le otorga el juez, van a declarar de oficio la inmediata desocupación. Entonces son una serie de protecciones que le da la escritura a nuestro cliente. Entonces, pero hay que convencerlos muchas veces. Porque yo tengo clientes que de entradita llegan y le dicen, mira, quiero un contrato y lo quiero en escritura pública. Tengo mi cliente que ya falleció, el ingeniero. Él tenía un centro comercial
Todos los contratos, todos en escritura pública. ¿Verdad? Y dentro de los gastos de arrendamiento, digamos, ¿verdad? De una vez les colocaba ahí tanto de contrato. Y mira, pero que yo nada, aquí es tanto. No, no quiero, va, pues no. Bueno, yo a la otra persona la voy a alquilar, o sea. Pero hay gente que sí le hace la llorona a uno, ¿no? Es decir, le pide descuento y mire, mejor hago un contrato privado. Y por más que uno le explique que es más seguro en escritura pública, ellos dicen, no, al final si lo quieren documento privado, pues se le hace documento privado, pero no es lo más recomendable, ¿verdad, jóvenes? Lick, disculpe, Sí, disculpe antes de que prosiga y que le revuelva las materias, pero digamos, si lo hace usted en escritura pública, va en el protocolo. Cuando sí. usted hace su cierre trimestral, creo que es lo que nos ha dicho, ¿verdad? O cuando hacen revisión, cuando usted hace su índice de protocolo, ¿cómo entraría este tipo de contrato ahí? ¿Cómo así como entraría? En el En el índice. índice, ajá, Usted porque pondría, como usted, digamos, en número, en la primera casilla, el número de contrato, póngale que el 23. ajá. En la segunda casilla, lugar y fecha. Mazatenango, Retaluleu, 29 de agosto de 2023. ¿Ah? Luego, los otorgantes, el nombre del arrendante y el nombre del arrendatario. ¿Va? Algunos le ponen arrendante tal, Ah, bueno. arrendatario O tal. sea, ¿Va? al final, como por estar en el protocolo, ya es solemne y tiene que ir dentro de su índice y toda la cuestión, no entran así generalizados, digamos, por decirlo. Si hizo 5 contratos, por decir 5 contratos, colocarlos así en el índice, no individualizarlos, sino que así generales, No, no, o hay no. que No, en individualizarlos. el índice hay que individualizar cada contrato. ¿Va? Ah, Hay bueno, que esa era mi duda. individualizar cada contrato. Ahora, les quiero aclarar una cosa. El hecho de que esté en el protocolo, de que lo hagamos en papel sello especial para el protocolo, no quiere decir que sea solemne. Los solemnes son solo aquellos que la ley califica como solemnes. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen que hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez. O sea, si no están en escritura pública, no valen. ¿Ah? Y se acuerdan que solo son cuatro. Sociedad civil, renta vitalicia, donación entre vivos de bien inmueble y mandato. ¿Verdad? Todos los demás no son solemnes. ¿Verdad? Hay algunos que lo hacemos en escritura pública por disposición de las partes deciden hacer una escritura pública. O la otra es cuando lo hacemos en escritura pública eh, por disposición de la ley. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, por motivo de la inscripción. ¿Verdad? Por ejemplo, la compraventa no es solemne, pero la compraventa de bien inmueble, si yo la tengo que inscribir en el registro, la tengo que inscribir en el registro de la propiedad, esta por motivo del registro es que la hacemos en escritura pública. ¿Verdad? Entonces, solo la aclaración ahí por eso por la palabrita esa solemne que me decía. Pero sí, todos los contratos que hagan en el protocolo deben de individualizarse en el índice, ¿verdad? Y se tienen que poner esos 5 datos de cada contrato, no importa el que sea. Igual si no son contratos, por ejemplo, si esto es un acta de protocolación, igual la tenemos que poner en el índice. Si es una razón de legalización de firmas, igual la tenemos que poner en el índice, ¿verdad? ¿Estamos bien? Muy bien, jóvenes, les voy a pedir que me den un segundito, por favor. Lo voy a poner. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos definir el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es un contrato, le pueden agregar civil, ¿verdad? Es un contrato mediante el cual una persona llamada arrendante se obliga a dar a otra persona llamada arrendatario el uso y goce de una cosa. Miren, el uso y goce de una cosa por un cierto tiempo. Miren, los contratos tienen plazo regularmente, ¿no? Tienen plazo.
por un cierto tiempo. ¿Quién se obliga a pagar una renta determinada? ¿Quién se obliga a pagar? El arrendatario, ¿verdad? ¿Quién se obliga a pagar una renta determinada? Entonces, fíjense pues, hay una persona que es dueño de un bien. Ese bien puede ser una casa. Miren, yo le arrendo a Silvia una casa para que ella viva, un local comercial para que ponga un negocio, una finca para que ella la explote, más la siembre o tenga animales, qué sé yo. Pero también puedo arrendar otro tipo de bienes. Por ejemplo, podría arrendar un carro, ¿va? Por ejemplo, ustedes van ahí por el aeropuerto, encuentran un montón de arrendadoras de autos. Ustedes le pagan dinero a esa persona y la persona le da un carro para que ustedes lo utilicen durante un tiempo. ¿Va? Regularmente el arrendamiento de carros, ustedes pagan el arrendamiento por día, ¿verdad? La casa normalmente se paga por mes, aunque no necesariamente es así, ¿verdad? Ustedes pueden alquilar un carro, por ejemplo, para un viaje, que les hagan un precio redondo por el viaje. Entonces hay un montón de modalidades que lo pueden hacer. Pues miren, la idea es que ustedes pueden arrendar básicamente cualquier tipo de bien. Yo me acuerdo en una refinería donde trabajaba mi papá, ellos arrendaban cada 2 años una grúa enorme. ¿Ah? Era una grúa de 20 toneladas. Podía levantar algo que pesara 20 toneladas. Era una grúa enorme, ¿no? De su tipo, era la grúa más grande que existía, ¿no? Ya habían otro tipo de grúas estacionarias, por ejemplo, son más grandes, ¿no? Pero del tipo de esas grúas móviles, ustedes las pueden llevar de un lugar a otro, tienen sus propias ruedas y todo, era la más grande. Y esas se las alquilaban por hora, por, por hora, $200 la hora, una cosa así, era carísima, ¿no? Entonces, hay un montón de tipos de bienes que ustedes pueden arrendar. Nosotros pensamos siempre en casas, ¿verdad? En inmuebles, pero no solo los inmuebles se pueden arrendar, ¿verdad? Se pueden arrendar básicamente todo tipo de bienes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, este contrato, vamos a ver cuando lo estemos en la redacción, este contrato está afecto al IVA, al impuesto al valor agregado. Solo que este no se paga en el contrato, sino que el IVA se paga en la factura, porque en este contrato estamos obligados a dar factura, ¿verdad, jóvenes? Lo que pasa es que les voy a contar un secreto, hay muchos propietarios que no dan factura, solo dan recibo, ¿verdad? Pero ¿cómo controlamos eso, jóvenes? Como no están inscritos como contribuyentes ni nada, entonces al final, pues sí estamos obligados. Todo contrato de arrendamiento paga IVA, pero la ley establece que el IVA se paga en la factura, ¿no? Entonces, sí, tenemos que dar la factura para poder cubrir el IVA, efectivamente. Por ejemplo, si ustedes le alquilan a una inmobiliaria, ¿no? Si ustedes alquilan por medio de una inmobiliaria, les van a dar factura. O por ejemplo, si el arrendante es una empresa, una sociedad anónima, por ejemplo, entonces les necesariamente les van a cobrar IVA y les van a dar, ¿va? Porque son empresas que sí tienen control sobre su gasto, ¿verdad? O sea, sí tienen una contabilidad, tienen que reportar sus ingresos, sus egresos, etcétera, ¿verdad? Que ya son temas contables que realmente no son mi especialidad. Pero muchas veces los arrendatarios, por ejemplo, una persona que tiene una su casita y de repente logra construir otra y se pasa a vivir, entonces la casita que tenía la alquila. O una persona, por ejemplo, que hizo sus 3 apartamentitos en un patio que tenía, ¿no? Regularmente ellos no son una empresa establecida, entonces ellos no les van a dar factura, ¿no? Y menos van a pagar impuestos. En algún momento, con todos los controles que está teniendo la SAT, les van a llegar, ¿no? Porque la SAT ahorita tiene dos grandes objetivos, ¿verdad, jóvenes? Que son los comerciantes, digamos, informales, como todos los vendedores del mercado y todo eso. Pero ellos normalmente no dan factura. ¿Cuándo les han dado factura a ustedes en el mercado cuando van a comprar verduras, pollo, carnita, nada? ¿Ah? Es muy raro.
¿Se acuerdan lo que hablábamos del pueblo del menudeo hace un rato? Ahí está, ahí es donde está el negocio, ¿no? Entonces, algún día la SAT les va a llegar, pero no, pero todavía no les ha llegado. Y el otro grupo que tiene la SAT en la mira ahorita es a los profesionales que ejercen la profesión de forma liberal, ¿verdad, jóvenes? Porque resulta que digamos, muchos como los médicos, los abogados y otras profesiones, hay muchos ingresos que no los reportan, ¿verdad, jóvenes? Y entonces obviamente no los reportan y no pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, eh, pero entonces ellos ya van a poder hacer una triangulación entre los ingresos y las cuentas y no sé qué, van a pasar por una inteligencia artificial y ahí va a determinar de que no cuadran nuestros ingresos con nuestra declaración fiscal y ahí viene el ajuste, ¿no? El ajuste e incluso hasta cárcel podría haber bajo la forma en que se dé la comisión. Bien. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de arrendamiento. Aquí me faltó una E. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de arrendamiento, salvo los que la ley prohíbe arrendar y los derechos puramente personales, ¿verdad? Miren, yo puedo dar en arrendamiento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Silvia me da a mí un bien en usufructo, ¿no? Por ejemplo, me da una casa enorme en usufructo. Y vengo yo y empiezo a alquilar los cuartos de la casa. Puedo arrendar los cuartos de la casa, porque yo tengo el derecho de gozar y disfrutar de forma ilimitada del bien. Eso es usufructo, ¿no? Entonces, miren, ese es un derecho, el derecho de usufructo, que es el derecho que yo tengo, yo lo puedo arrendar. Yo puedo arrendar el bien objeto del usufructo. O, por ejemplo, a mí me dan una finca en usufructo y yo se la arrendo a un ingenio. Puedo. Miren, no la uso yo directamente, la usa el ingenio. Yo se la doy en arrendamiento y el ingenio me paga a mí. Puedo, no hay ningún problema. Ahora, ese es un derecho, miren, que se puede arrendar, pero hay derechos que son puramente personales que no se pueden arrendar, ¿verdad? Ejemplo de un derecho puramente personal que no se puede arrendar. Por ejemplo, la pensión alimenticia. El esposo le da pensión alimenticia a la ex esposa, el ex esposo a la ex esposa. Entonces, la esposa no podría venir y alquilarle ese derecho de recibir la pensión alimenticia a otra persona, porque ese derecho es puramente personal. ¿Entienden? Entonces, esos derechos no se pueden arrendar. Entonces, si la ley lo prohíbe o son derechos puramente personales, esos no se pueden arrendar. La renta puede ser en dinero. Lo normal es que sea en dinero. Mire, por el arrendarle la casa le va a cobrar 1,000 quetzales mensuales, 2,000 quetzales mensuales, 5,000 quetzales mensuales, lo que pacten las partes. Pero puede ser en cualquier otra cosa equivalente. Por ejemplo, yo le puedo dar una finca en arrendamiento a una persona, pero en vez de pagarme renta, la persona me va a dar una parte de la cosecha. Y yo la vendo. Miren, no es dinero, pero es a una cantidad equivalente a. O fíjense, pues, otro ejemplo que a mí me encanta, y este es real. Yo hice un par de contratos de esos. Fíjense, pues, hablemos de las dos grandes cadenas de supermercados que hay en el país, ¿verdad? Los de la bolsa naranjada y los de la bolsa que era gris, que ahora ya no dan bolsa, ya saben quiénes son. Fíjense, pues, estos, cuando ellos hacen contrato de arrendamiento con los dueños de los locales, por ejemplo, mi cliente, él tenía centros comerciales, ¿verdad? Él tenía centros comerciales y unos centros comerciales nuevos hicimos el contrato con los de la bolsa naranja. Entonces, lo interesante era que en el contrato de arrendamiento, fíjense, pues no se pactaba una renta como tal, sino que se pactaba
un porcentaje de las ventas netas de la tienda. ¿Ah? Supongan ustedes el 3% o el 5%, lo que pacten. Un porcentaje de las ventas netas. Entonces ellos no, no, no tenían una renta fija, ¿verdad? Sino que era un porcentaje de las ventas. Entre más vendiera, más renta le pagaban a mi cliente. Si las ventas disminuían, mi cliente recibía menos. Entonces, por eso a mi cliente le convenía mantener el tránsito en el centro comercial, pero les digo un secreto. Digamos, en los centros comerciales, así digamos, los supermercados, tiendas así grandes, Electra, digamos, Curazao, Max, Simán, eh, Pais, La Torre, Walmart. O por otro lado, por ejemplo, las cadenas de comida rápida, McDonald's, Burger King, Taco Bell, todos esos, con esos se les llaman anclas, ¿verdad? Porque esas son, digamos, como los que van a llamar la gente al centro. A la gente ya al centro comercial por ir a la torre, pero ahí hay un montón de locales con comercios a su disposición que también puede comprar. Entonces los demás locales se benefician también del tránsito que haya dentro del centro comercial. Entonces, obviamente, eh, esos negocios grandes son los que más tránsito generan. Un McDonald's, olvídense, un McDonald's genera un tránsito impresionante en un centro comercial. Entonces, todo esto viene porque puede ser en dinero, la renta, o también puede ser de otra forma, con tal de que sea cierta y determinada. En esos contratos, como les digo, era un contrato del 5%, creo que me acuerdo que era el 5 o el 6, no me recuerdo bien. El 5% de las ventas netas que tenga mensualmente la tienda. Y con los de comida rápida era similar, ¿verdad? Porque tenían al Pollito ahí, tenían a los Arcos también en otro centro comercial, y era similar, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? La forma en que pactan ellos este tipo de contratos. Me tocó volarme un contratón que no se imaginan ustedes, las jóvenes, porque en mi vida yo había hecho un montón de contratos de arrendamiento, incluso de centros comerciales, pero no como estos, ¿no? Y me tocó así leerme todos los anexos o ordenarlos, un montón de estipulaciones, digamos, poníamos en la cláusula. Eh, por ejemplo, higiene y seguridad. Con relación a la higiene y seguridad, se tiene a lo previamente estipulado por las partes en el anexo 18. ¿Va? El mapa, por ejemplo, del local, ¿va? ¿Cómo es que se llama esto? El mapa del local, digamos. Eh, Ese era otro de los anexos. El reglamento de electricidad era otro, el reglamento de drenajes era otro y así. Entonces teníamos como 18 anexos diferentes. Todos esos anexos los protocolizamos mediante una cláusula de protocolización, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo manejan este tipo de contrato de arrendamiento. Ahora es bien diferente a un contrato de arrendamiento de casa. Incluso les decía yo había trabajado en otros centros comerciales pequeños y sí eran unos contratos bien nutridos, pero no como estos, ¿verdad? Estos contratos eran bien especiales. Aparte de los plazos, ¿verdad, jóvenes? Los plazos, muchas veces los contratos eran para 5 años, para 10 años, ¿verdad? 8 años, vi también. No son plazos bien largos, contratos que tuvimos que inscribir en el registro de la propiedad por el plazo, ¿verdad? Por el plazo del contrato. Todo esto, jóvenes, lo tenemos en el artículo 1880. 1880, por favor, Silvia.
Oscar. Me tocaba que a mí Ah, no. perdón, sí, dele, Silvia. Perdón, es que no lo escuché. 1880. Ajá, El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. muy bien. ¿Quién puede arrendar? ¿Quién puede arrendar? El propietario, ¿verdad? ¿Quién puede arrendar un bien? El que es propietario del bien. Siempre y cuando tenga capacidad para contratar, porque por ejemplo, si es menor de edad, no puede contratar. O si está declarado en estado de interdicción, no puede contratar. Pero si es un propietario que es mayor de edad y no está declarado en estado de interdicción, entonces puede contratar. Es capaz para contratar y obligarse, ¿verdad? Entonces, miren, ¿quién puede arrendar? El propietario que tenga capacidad para contratar, ¿verdad? Que sea civilmente capaz. Ya sabemos quiénes son civilmente incapaces, ¿verdad? Menores de edad y mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Quién más puede arrendar? Bueno, puede arrendar a aquella persona que puede ser por disposición de la ley o por pacto. Esta palabra pacto, ustedes entienden lo igual a contrato, ¿verdad? Está facultado por medio de contrato, ya sea por la ley o por un contrato. Ejemplos. Alguien facultado por disposición de la ley para arrendar un bien que le pertenece a otra persona. Voy a poner un ejemplo. Un hijo. O sea, mi hijo, su abuelo le heredó un bien. Entonces mi hijo de 7 años y mi hija de 14 tienen cada uno un bien. Pero ellos son menores de edad, no lo pueden administrar. Entonces, ¿a quién le corresponde administrar esos bienes? Por disposición de la ley, a sus padres, a su mamá y a su papá. En ejercicio, ¿se acuerdan de la patria potestad? Entonces, en el ejercicio de la patria potestad, la ley me permite a mí alquilar los bienes de mis hijos. Hay ciertos límites que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero la regla general es de que a mí se me permite. O puede ser por pacto, ¿verdad? Por pacto, por ejemplo, un mandatario. Yo tengo un bien y le doy un mandato a Silvia para que Silvia pueda arrendar ese bien en mi nombre. Entonces, miren, por un contrato, yo la autoricé a ella para que arrende un bien que es de mi propiedad. ¿Estamos bien? Entonces, quienes por disposición de la ley o por contrato tienen la facultad respecto a los bienes que administran, vaya, sea un mandatario, sea un tutor, sea un patria potestad, sea un guardador o un administrador de bienes en la ausencia, ¿verdad? O por ejemplo, el administrador en una sociedad anónima. ¿No? La sociedad anónima tiene bienes que pues, van a arrendar, entonces ¿quién los arrenda en nombre de la sociedad? El administrador. ¿Estamos bien? Entonces, estas son, ahí básicamente las facultades del administrador están regulados en una ley, pero es una ley específica que se le aplica a esa sociedad. ¿Se acuerdan? Que es la escritura constitutiva. La escritura constitutiva es la normativa principal de la sociedad. Entonces, ya sea por disposición de la ley o por contrato, se faculta a estas personas para realizar el arrendamiento. Entonces, miren, el arrendamiento, ¿quién puede arrendar? El propietario, civilmente capaz, y los que por disposición de la ley o por contrato estén facultados para arrendar los bienes que administran. Artículo 1881, por favor, Oscar. Artículo 1881. Pueden dar bienes en arrendamiento el propietario que tenga capacidad para contratar,
así como el que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. ¿Sí? Entre cónyuges. Fíjense pues, ¿se acuerdan ustedes de que en el derecho civil hay algo que se llama el patrimonio conyugal? Básicamente el patrimonio conyugal son todos aquellos bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. Entonces, no importa si estén a nombre de el esposo o de la esposa, los bienes pertenecen al patrimonio, a la sociedad conyugal. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos tres regímenes? Uno que es separación absoluta. En este prácticamente no hay sociedad conyugal. El esposo tiene sus bienes, la esposa tiene sus bienes. Separados. Separación de bienes. Luego tenemos las dos comunidades. La comunidad absoluta de bienes y la comunidad de gananciales. En estas dos, no voy a entrar a explicarlas ahorita porque eso es materia de derecho civil, pero en estas dos sí se crea patrimonio conyugal, ¿se recuerdan? Entonces, todos esos bienes que estén dentro del patrimonio conyugal, porque los que están afuera, cada uno decide sobre sus bienes, ¿verdad? Pero los que pertenecen al patrimonio conyugal, ¿verdad? Los que son del esposo y de la esposa, independientemente del nombre de quién estén, en esos, el que los tenga a su nombre, supongamos de que es el esposo el que los tiene a su nombre, él los puede alquilar libremente. Pero, aquí viene el límite, miren, si los va a arrendar por un plazo mayor a 3 años, de más de 3 años, o cualquiera de las dos, o va a recibir rentas anticipadas por más de un año. ¿Estamos bien? Miren, cualquiera de los dos supuestos. Uno, que el contrato de arrendamiento vaya a durar más de 3 años. O que vayan a recibir rentas anticipadas por más de un año. Ojo a estas dos, porque las vamos a ir viendo a lo largo del contrato de arrendamiento. Entonces, en estos dos casos, el marido necesita autorización de su esposa para poder arrendar por más de 3 años o rentas anticipadas por más de un año. Lo mismo, si el bien está a nombre de la esposa lo puede arrendar libremente. Pero si lo va a arrendar por más de 3 años o por rentas anticipadas más de un año, le tiene que pedir o tiene que tener la autorización del esposo. Esto, les repito, para los bienes que están dentro de la sociedad conyugal. Los que están fuera de la sociedad conyugal, ahí cada uno de los cónyuges dispone de ellos de la forma que prefiere. ¿Estamos bien? Entonces, miren, artículo 1882. Por favor, Zuli. Artículo 1882. El marido necesita el consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de un año. Muy bien. ¿Quedó claro? Ahora fíjense, pues en el artículo 1883. ¿Se acuerdan ustedes de la institución de la copropiedad? ¿Se acuerdan? Que la vimos ahí en Derecho Civil, en el libro 2. La copropiedad es una forma especial de la propiedad en la cual dos o más personas son dueños de una parte alícuota de la propiedad pro indiviso, o sea que está sujeta a división en cualquier momento. Cualquiera de los copropietarios puede pedir que se divida. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es la copropiedad. Entonces, en la copropiedad supongamos de que los copropietarios somos Silvia, Oscar y yo. Miren, 3 copropietarios de una cosa. Yo no puedo arrendar la cosa. De hecho, ninguno de los 3 lo puede hacer sin el consentimiento de los otros copropietarios. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 1883. El copropietario
de una cosa indivisa, eso quiere decir de una cosa que está en copropiedad, el copropietario de una cosa indivisa no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. ¿Vamos bien? Entonces yo no puedo arrendar el bien porque el bien tiene otros dos dueños. Entonces yo tengo que tener autorización de esos dos dueños para poderlo arrendar. Y obviamente esos dos dueños van a tener derecho a recibir una parte de, de la renta, una parte proporcional a su porción. ¿Verdad? ¿Quedó claro esto? ¿Quiénes no pueden tomar un bien en arrendamiento? Fíjense, pues aquí estos son es un artículo que contiene 3 prohibiciones. Ahorita vamos a ver 3 casos en que las personas que se encuentren bajo estas situaciones no pueden arrendar esos bienes en particular, ¿verdad? Entonces, primero, los administradores de bienes ajenos. Miren, en general, los administradores de bienes ajenos. ¿Verdad? Todas las personas que administren bienes ajenos no pueden arrendar, o sea, no pueden hacer arrendatarios de esos bienes que están administrados. Por ejemplo, si yo soy tutor de un menor de edad, yo no puedo arrendarle ese bien al tutor. ¿Estamos bien? Al pupilo, perdón. Segundo, aquí es más específico, miren. El mandatario, los bienes del mandante. Pero este tiene una excepción. Entonces, miren, si yo soy mandatario de Silvia y Silvia me autoriza que yo dé en arrendamiento bienes que le pertenecen a ella, esos bienes yo no los puedo arrendar. A menos que Silvia me autorice. Si Silvia en el mandato me autoriza a mí para que yo pueda ser arrendatario de esos bienes, entonces yo sí los puedo arrendar. ¿Se acuerdan algo parecido a lo que pasaba en la compraventa? ¿Verdad? ¿El mandatario puede comprar los bienes del mandante cuando está autorizado a venderlos? No. Pero si está autorizado por el mandatario para comprarlos, entonces sí puede. Lo mismo pasa con el arrendamiento. Y tercero, los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón de su cargo. Por ejemplo, si alguna institución del Estado estuviera alquilando bienes, pues el funcionario de esa institución no puede arrendar esos bienes, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Piensen ustedes en cualquier lo que pasa es que se va a poner el ejemplo de OCRED, pero OCRED regularmente no da en arrendamiento, sino que da en usufructo los bienes. Pero supongan de que una institución del Estado arrendara una finca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa finca no podrían arrendarla a los funcionarios públicos que laboran para dicha institución. Bien, antes de pasar al siguiente en la diapositiva. Si una misma cosa se arrenda a 2 o más personas, por ejemplo, yo tengo una casa y se la arrendo a Silvia, se la arrendo a Oscar y se la arrendo a Azul. Miren, la misma casa se la arrendé a 3 personas. Entonces, ¿quién va a tener preferencia o a quién se le va a dar preferencia? Al primero que hizo el contrato, al primer contratante. O sea, por ejemplo, si el contrato de Silvia tiene fecha 19, el de Oscar tiene fecha 25 y el de Zule tiene fecha 28, se le va a dar preferencia a Silvia, al más antiguo en fecha, a la primera que contrató. ¿Estamos bien? Ahora, si los 3 contratos tienen la misma fecha, entonces al que tenga la cosa en posesión, ¿verdad? Los 3 tienen su contrato de la misma fecha, pero Silvia tiene la cosa en posesión, entonces se le da preferencia a él. Ahora bien, si por algún motivo, que ahorita vamos a ver cuándo se tiene que inscribir, que les voy a dar el chivo de una vez, ¿se acuerdan de los plazos que vimos antes? Por más de 3 años o
por el plazo más de un año, de rentas anticipadas de más de un año, que son los mismos casos en que el marido le tiene que pedir permiso a la mujer y viceversa. Ese es el mismo caso en que se tiene que inscribir. Obligatoriamente, todos los contratos que sean mayores de arrendamiento, que sean mayores de 3 años o que se vayan a recibir rentas anticipadas por más de un año, se deben inscribir en el registro de la propiedad. ¿Verdad? Estamos obligados a inscribirlos en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 1885. Por favor, Claudia. Artículo 1885. Cuando una misma cosa se hubiera arrendado a dos o más personas, tendrá la preferencia el primer contratante, y si los contratos fueren de la misma fecha, el que tenga la cosa en su poder. Pero si el arrendamiento debe inscribirse en el registro de la propiedad, la preferencia corresponderá al primero que haya inscrito su derecho. Se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, entonces va a tener el derecho el primero que inscriba su contrato. Miren, el principio de prioridad. ¿Se recuerdan que ese lo vimos cuando vimos el registro de la propiedad? ¿Estamos bien? Permítanme un segundo. Muy bien. Continuemos, jóvenes. Entonces, estábamos con artículo 1885, ¿verdad? Entonces, vamos a estar, depende del tipo de contrato que sea, primero a la fecha, si todos son de la misma fecha, a quien tenga la cosa en su poder, y si el contrato se tiene que inscribir, entonces al primero que sea inscrito. El plazo, jóvenes, del arrendamiento es fijado por las partes, ¿verdad? El plazo debe ser fijado por las partes al momento de contratar. Lo normal es de que se hacen contratos por un año cuando se trata de bienes inmuebles, pero como les digo, otro tipo de contratos, por ejemplo, arrendamiento de vehículos es por día, ¿verdad? Entonces depende, las partes fijan el plazo. Igual, yo hice un contrato una vez de mi amigo que le arrendó la casa a una su tía por 8 años. Y así me pidió el contrato. ¿No? Pero mira, Leo, ese contrato lo vas a tener que inscribir y vas a pagar un montón de sí, pero yo así lo quiero. Lo hice en escritura pública y todo, ¿no? Todas las de la ley. 8 años de contrato. Y he visto contratos por 15 años, por 10 años, por 5 años, pero estos contratos así de largo regularmente han sido, digamos, empresas grandes. Un banco, por ejemplo, le arrenda una propiedad a una persona, pero se la arrenda por 15 años porque el banco va a construir una agencia ahí. Entonces, el banco va a invertir dinero en la propiedad. Y después, cuando termine el contrato, pues ya ver el banco si lo renueva o si devuelve el local con todo y la construcción que dejó, porque eso se queda en el bien. A menos de que pacten algo en contrario, pero les digo, eso es lo normal. Entonces, el plazo normalmente va a ser fijado por las partes, ¿verdad? Va a ser fijado por las partes. Miren, en la primera parte del 1886, el plazo del arrendamiento será fijado por las partes. Fijado por las partes. Ahora, el arrendatario tiene un derecho que se llama derecho de tanteo. ¿Qué quiere decir eso del derecho de tanteo? El derecho de tanteo es una preferencia que se le va a dar sobre cualquier otro posible arrendatario, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo le estoy arrendando una casa a Silvia, pero Claudia y Oscar le quieren arrendar esa casa a Silvia. Entonces, miren, ahí yo tengo derecho de tanteo, yo tengo derecho a que me la arrenden a mí antes que a ellos, eso sí, siempre y cuando la oferta sea igual. ¿Ah? Por ejemplo,
Yo pago 1,000 quetzales de renta. Entonces viene ahora Claudia y le dice a Silvia, Silvia, mire, yo quiero esa casa y yo le voy a pagar 2,000 quetzales de renta. Entonces, fíjense, pues, viene Silvia y me dice, mire, fíjese que Claudia quiere la casa y ella me está ofreciendo 2,000 quetzales de renta. Entonces, ¿cuándo aplica el derecho de tanteo? Cuando yo hago una oferta igual al tanto de lo que hizo ella. Pero se llama de tanteo, ¿verdad? Ella hizo una oferta de 2,000, entonces yo le digo, mire, Silvia, ¿sabe qué? Yo le pago los 2,000 de renta. Entonces, miren, los dos estamos haciendo la misma oferta. Ante esa igualdad de condiciones, ¿a quién le tiene que arrendar la Silvia? La Silvia, la casa Silvia, perdón. ¿A quién le tiene que arrendar la casa Silvia? A mí, ¿verdad? Porque yo tengo derecho de tanteo. A eso se refiere el derecho de tanteo. Pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Si yo estoy pagando 1,000 y a Silvia le están ofreciendo 2,000, y Silvia me dice, mire, me están ofreciendo 2,000, y le digo, no, yo solo le puedo pagar 1,000. Entonces ahí sí, Silvia está en libertad legal de alquilarle la casa a Claudia. Mire, entonces necesito que me entregue la casa a la finalización del contrato. Ay, me quita la casa a mí, termina mi contrato de arrendamiento y se lo da a Claudia. ¿Verdad? ¿Estamos claros? A eso se refiere el derecho de tanteo. ¿No? El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor de la renta. ¿Estamos bien? Ahora, hay una institución aquí en el arrendamiento que se llama tácita reconducción. Tácita reconducción. ¿Y a qué se refiere esto? Fíjense, pues les voy a explicar. El contrato tiene un plazo. El contrato de arrendamiento siempre tiene un plazo. Pensemos en un plazo de un año. Un contrato de bien inmueble, normalito, ¿verdad? Por un año. Entonces, la obligación durante ese año es que el arrendante, pues le tiene que dejar utilizar la casa al arrendatario y el arrendatario le va a pagar una renta mensual, digamos, 2,000 quetzales mensuales. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa cuando el contrato termina? Lo normal es que cuando termina el plazo del contrato, las partes hagan una de dos cosas. Una es que finalice el contrato y yo le devuelva el bien al arrendante. Ya terminó el contrato. O la otra es que prorroguemos el contrato. Miren, celebramos una ampliación del contrato por un año más. Pero, ¿qué pasa si no hacemos ninguna de las dos? Fíjense. Ni termina el contrato, ni prorrogamos el contrato. Sino que simple y sencillamente se vence el contrato y al siguiente mes, miren que ya no hay contrato, yo le pago la renta a Silvia y Silvia me recibe la renta. Y al siguiente mes, yo le pago la renta y Silvia me recibe la renta. Miren, ahí, cuando sucede esa situación que yo les estoy explicando, nace esa figura de la tácita reconducción. ¿Y qué quiere decir la tácita reconducción? Que el contrato se va a renovar automáticamente bajo las mismas estipulaciones, pero por tiempo indefinido. Miren, esto es bien delicado. Miren, les repito, si hay tácita reconducción, el contrato se prorroga automáticamente con las mismas condiciones, las mismas estipulaciones, sería lo correcto, pero la ley establece condiciones, por tiempo indefinido. Fíjense, pero yo les voy a poner un ejemplo. Ahí en Escuintla había una persona que tenía un taller de esos, de llantas grande, el más grande de Escuintla. Y atrás
digamos, una parte bien grande. Había un restaurante, que cuando yo era niño, adolescente, era un restaurante pues, bastante famoso de carne de escucha. Una muy buena carne, por cierto, ya no existe. Esta persona, el dueño de este restaurante, le arrendaba el terreno a los dueños del taller, ¿verdad? Y tenía como 20 años de pagarles la misma renta. Y no le podían subir. ¿Por qué? Porque el contrato en su momento, a él le recibieron el pago de la siguiente renta, digamos, ya cuando el contrato había vencido. Y así sí se lo siguieron recibiendo. Entonces, miren, ahí hay tácita reconducción. ¿Se recuerdan la regla? Se renueva con las mismas condiciones, pero por tiempo indefinido. O sea, el contrato que originalmente era de un año, ahora ya no es más de un año, ahora es indefinido. No tiene fin, ¿verdad? Ya no tiene un plazo, por decirlo así. Está renovado por siempre, con el mismo, bajo las mismas condiciones, con la misma renta. Y al final, pues, hasta que el señor cerró su restaurante y lo fue a poner a otro lado, ahí pudieron ampliar ellos el taller, ¿va? Porque pretendían hacer una ampliación del taller ahí, porque ya se les había quedado pequeño. Como les digo, es el más grande de Escuintla. Entonces, al final, pues, el dueño del restaurante, como les digo, él, hasta que ya no quiso tener el local, lo devolvió, ¿verdad? Y antes de eso no lo podían obligar, pues ya habían consultado abogados y todo, y la ley lo amparaba a él, ¿verdad? Y mientras él, lo que le dijeron a los dueños del terreno, mientras él pague su renta, no lo puede sacar. Tácita reconducción. Ahora, les doy una clave. Se puede pactar en contrario. O sea, ahí van a ver que hay una parte donde dice sin hacer reserva alguna, ¿verdad? Esa sin hacer reserva alguna quiere decir que se puede hacer reserva. En contrario, o sea, yo cuando contrato, yo puedo establecer que en mi contrato no se aplica la tácita reconducción. Yo, por ejemplo, cuando mis clientes, cuando mis clientes son el arrendante, yo le recomiendo a mi arrendatario, a mi arrendante, que el contrato sea sin tácita reconducción. Entonces se establece en el contrato, ¿verdad? En el presente contrato no aplica lo relativo a la tácita reconducción. Con eso sería suficiente, pero yo todavía les agrego. En consecuencia, el hecho de recibir una renta o más al vencimiento, cuando ya esté vencido el plazo del presente contrato, no implica renovación automática del mismo por tiempo indefinido. Así de una vez. Entonces, en ese contrato, aunque mi cliente le reciba la renta, no aplica lo relativo a la tácita reconducción porque ya lo establece el propio texto del contrato. ¿Estamos bien? Entonces podemos pactar en contrario, pero vamos a lo que establece el artículo. 1887, por favor, Carlos. Muy bien, licenciado. 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. Y pónganle en grande tácita reconducción. ¿Verdad? Tácita reconducción. Entonces, espero siempre tengan presente de que ustedes pueden pactar que no haya tácita reconducción. Pero si no establecen nada en el contrato y se da esta situación de que vence el plazo del contrato y el arrendatario no entrega el bien y el arrendante no lo reclama y le recibe la renta del siguiente periodo, entonces hay tácita reconducción. ¿Estamos bien? Pero este artículo establece algo más. Cuando hay prórroga del contrato,
ya sea que la prórroga sea expresa o tácita, cualquiera de las dos. Expresa quiere decir de que nosotros pactamos una prórroga, o sea, hacemos una ampliación del contrato, una ampliación del plazo del contrato. O tácita, la tácita reconducción. O, aunque no haya tácita reconducción, pero por ejemplo, si termina el contrato de arrendamiento y yo le sigo pagando la renta y aquel me la sigue recibiendo, entonces nosotros podemos presumir que el contrato se prorrogó tácitamente, porque no hicimos ninguna prórroga de contrato, pero los actos que estamos realizando implican que necesariamente se tuvo que haber renovado, ¿verdad? Entonces, ya sea que la renovación sea expresa o tácita, extingue las fianzas y las seguridades prestadas por un tercero. Por ejemplo, un fiador. Supongamos de que yo hago un contrato de arrendamiento con Silvia y Zuli es mi fiadora. Miren, una tercera persona es la garantía. Y nosotros renovamos el contrato, ya sea expresa o tácitamente, de cualquiera de las dos. Miren, automáticamente la garantía que dio Zuli se extingue al extinguirse el primer plazo del contrato. O sea, por ejemplo, si el plazo del contrato era 1 año y la fiadora era Zuli, y al terminar ese año nosotros renovamos, de esa renovación ya no va a ser Zuli la fiadora. Ella solo va a ser fiadora del primer año. ¿Estamos bien? A menos que ella expresamente consienta seguir como fiadora por 1 año más, ¿verdad? Entonces, si ella manifiesta, si ella comparece en la ampliación del contrato, en la prórroga del contrato, perdón, y manifiesta que ella va a seguir siendo la garantía durante ese otro año, entonces ella, en ese caso, sí se obliga, ¿verdad? Pero en los demás casos, no. ¿Quedó claro? Eso lo tenemos en el siguiente párrafo, por favor, Carlos. Claro, licenciado. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades de un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Salvo que el fiador se obligue expresamente, ¿verdad? Que él expresamente manifiesta de que va a seguir siendo la garantía dentro de ese contrato. Bien, subarrendamiento. ¿Qué es el subarrendamiento? ¿Cómo con el tiempo, jóvenes? Ahí llegamos. Bien. Vamos a dejar el subarrendamiento entonces para la siguiente clase, jóvenes, porque ya, pues ya llegamos a la hora, pero básicamente les explico así rapidito. El subarrendamiento es cuando el arrendatario le arrenda a otra persona. Ese es el subarrendamiento. De hecho, no le arrenda, le subarrenda a otra persona. Yo soy el arrendatario de esta casa, pero en esta casa hay 18 cuartos. Entonces yo agarro un cuarto para mí y los otros 17 cuartos yo los subarrendo. Yo se los doy en subarrendamiento a otras personas y ellos me pagan a mí. ¿Ah? Entonces, por darles un ejemplo, yo le pago 3,000 quetzales o 5,000 quetzales al dueño de la casa, pero yo cobro 1,000 quetzales por cada cuarto. ¿Se acuerdan cuántos eran? 17. Tengo 17,000 quetzales. Ese dinero es mío. Entonces, yo tengo derecho a subarrendar siempre y cuando no tenga prohibido hacerlo. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, eso es el subarrendamiento y ahí vamos a empezar en la siguiente clase. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy acá. En un momento les voy a subir el video de la clase, ¿verdad? Ahora estoy tratando de subirlos al mismo día, ¿verdad? Entonces, jóvenes, como siempre fue un gusto para mí estar con ustedes, se me cuidan mucho y nos vemos en la siguiente clase. Saludos cordiales a todos. Buenas noches a Licenciado. todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Se me Feliz noche. cuidan.